Hola mis amados hermanos, Dios les bendiga. Para mí es un gran privilegio y es un placer estar hoy con ustedes para que estudiemos juntos la palabra de Dios. Vamos a orar para comenzar, vamos a orar para que Dios sea en esta noche dirigiendo y guiando estas clases para que sean de gran bendición y gran fruto para todos los hermanos. Amén. Señor Jesús, te amamos. Perdona nuestros pecados, perdona nuestras iniquidades y permítenos hoy, Señor, poder conocer tu palabra, poder meditar, Señor, en estos principios bíblicos que son tan importantes. Señor, que estas clases sean de gran bendición y de gran fruto para todos mis hermanos. Bendice, Señor, este momento, Señor, y que sea tu Espíritu dándonos comprensión y sabiduría. En el nombre de Jesús, amén y amén. Amén, mis amados hermanos. Hoy les traigo un tema muy importante que es el niño espiritual. Amén. Para comprender este tema es importante, ¿sí? Recordar algunos conceptos que ya conocemos y que ya hemos visto en videos anteriores, pero es para poder entrar en contexto. Amén. Entonces, mis amados hermanos, cuando el hombre nace de nuevo, ya sabemos que sale de la ciudad de la destrucción, pasa por un genuino arrepentimiento y entra en aquel camino nuevo y vivo que Dios nos abrió a través del velo. Cuando el hombre nace de nuevo, ¿qué sucede? El Padre, como vimos, da la orden y envía a nuestro corazón el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba Padre. Amén. ¿Cuál es el espíritu de su Hijo? Es el Espíritu de Cristo, que como vimos en la clase pasada es la palabra de Dios. La cual es la semilla. O podemos decir, es la simiente del Padre, la cual es Cristo. Por lo tanto, esta semilla o esta simiente, el Padre la envió a nuestro corazón por medio del Espíritu Santo. ¿Cuándo? Cuando nosotros pasamos por un genuino arrepentimiento y entramos en este camino nuevo y vivo que Dios nos abrió a través del velo. Cuando el hombre nace de nuevo y entra en este camino de salvación, en este camino de perfección, tiene una meta. ¿Cuál es la meta? Sí, avanzar en este camino hasta llegar a esa meta. Esa meta es llegar a la plenitud de un varón perfecto, ¿sí? A la estatura y a la plenitud de aquel varón perfecto que es Cristo. Miremoslo, mis amados hermanos. Voy a invitarlo a que abramos nuestra Biblia. Vamos a abrir nuestra Biblia. Amén. Y vamos a Efesios capítulo 4 del versículo 13. Y dice así la palabra de Dios, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Entonces, cuando el hombre logra entrar, ¿sí?, en este camino de salvación, tiene una meta. ¿Cuál es? Ser como Cristo. Llegar a su estatura, llegar a su plenitud. Amén. Entonces, mis amados hermanos, por lo tanto, cuando el hombre comienza en este camino nuevo y vivo, este camino nuevo y vivo sí tiene diferentes niveles. A medida que el hombre va avanzando en este camino, va creciendo conforme a la estatura de Cristo. Es como si nosotros nos paráramos al lado de Cristo, ¿sí? Y si nosotros somos bajitos, altos, depende de qué, de qué tanto he avanzado en este camino de perfección. Amén. Entonces, a medida que el hombre crece en este camino de perfección, va subiendo en diferentes niveles de madurez y de estatura con respecto a Cristo. En otras palabras, cuando el hombre nace de nuevo, no nace siendo ya viejo. Cuando el hombre nace de nuevo, nace siendo un niño, pero un niño espiritual. Amén. Si ese niño sigue creciendo en este camino de perfección, puede llegar al siguiente nivel, donde ya
no es un niño. Amén. Ya es un joven en Cristo. Y si este joven sigue creciendo, va a llegar al siguiente nivel, donde ya donde ya no es un joven, ahora es considerado un anciano. Amén. ¿Y este anciano puede seguir creciendo? Claro. El objetivo es que el hombre pueda seguir creciendo con respecto a la estatura de Cristo. ¿Hasta dónde? Hasta llegar a su plenitud. Llegar a esta estatura de Cristo, donde tiene la misma revelación, el mismo poder, la misma autoridad, la misma gracia, la misma fe, etc. Amén. Entonces, mis amados hermanos, por lo tanto, cuando el hombre nace de nuevo y entra en este camino nuevo y vivo, no nace siendo grande, nace siendo un niño. Amén. Y este niño tiene unas características espirituales específicas. Este joven pasa a tener otras características espirituales y este anciano pasa a tener otras características espirituales. Entonces, para poder entender lo que verdaderamente significa ser un niño espiritual, debemos analizar las características que identifican bíblicamente a este niño espiritual. Amén. ¿Y qué debe hacer para dejar de ser niño? Porque el objetivo no es que se quede ahí, el objetivo es que pueda crecer. Amén. Entonces, vamos a ver una de las primeras características, ¿sí?, que identifican a este niño, ¿sí? A este niño. ¿Y qué características lo identifican como niño espiritual? Amén. Voy a invitarlos a Hebreos, mis amados hermanos, capítulo 5. Hebreos capítulo 5, el versículo 12 al 14. Amén. Hebreos capítulo 5, el versículo 12 al 14. Y la primera característica que identifica a un niño espiritual es que el niño espiritual es inexperto en la palabra de justicia. Amén. ¿Qué es inexperto, mis amados hermanos? ¿Sí? ¿Qué es inexperto? Que no la conoce bien, que no tiene aquellas bases o fundamentos claros. Por lo tanto, es vulnerable ante los ataques satánicos. Amén. Entonces, aquí el apóstol exhorta a los hebreos diciéndoles que ellos llevan mucho tiempo en el evangelio y debiendo ser ya maestros, ancianos, por decirlo así, no son ancianos, siguen estando niños. Y el objetivo es que el hombre, cuando entra en Cristo, no se quede en una sola estatura. El hombre debe seguir este camino de perfección y debe seguir creciendo hasta llegar a la plenitud de Cristo. ¿Sí? Entonces miren el capítulo 5, el versículo 12. Dice la palabra de Dios. Porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Entonces, ¿qué les dice el apóstol? Ustedes llevan mucho tiempo en el evangelio, pero no son ancianos ni jóvenes, siguen siendo niños. ¿Sí? Tanto que no se les pudo dar alimento sólido. A un niño no se le puede dar alimento sólido, hay que darle leche. Amén. Por eso dice el versículo 13. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia. ¿Por qué? Porque es niño. Amén. Entonces, mis amados hermanos, por esto la estatura del hombre espiritual o la madurez de nuestro hombre espiritual no depende de qué edad tengo, ni depende de cuánto tiempo llevo sirviendo en la iglesia, sino depende de qué tanto he dedicado mi vida y mi corazón a perfeccionarme en este camino, ¿sí?, de perfección. De qué tanto he decidido, ¿sí?, crecer hasta llegar a esta plenitud, a este nivel de perfección. Amén. Por lo tanto, mis amados hermanos, puede que haya un señor de 70 años que sea un niño espiritual. O puede que haya un anciano que tenga, no sé, o puede que haya un niño de 15 años que sea un anciano espiritual. ¿Sí?
Entonces, la estatura espiritual y la edad espiritual no depende tanto de la edad física. Amén. Depende de la gracia de Dios y depende del esfuerzo con que cada creyente busca este camino de perfección. Amén. Por eso el apóstol les dice, ustedes llevan mucho tiempo y no han pasado de niños. ¿Por qué no han pasado de niños? Porque resulta que ellos eran inexpertos en la palabra. ¿Por qué son inexpertos? Y porque les tocó volver a los rudimentos. Es decir, les tocó volverles a dar leche. ¿Qué son los rudimentos, mis amados hermanos? Los rudimentos son aquellas bases o aquellos fundamentos en los que el creyente debe tenerlos muy claros. Cuando somos niños y vamos al colegio, lo primero que nos enseñan son las vocales, las consonantes, a leer, a escribir, ¿sí? Y esos son los fundamentos básicos para poder enfrentar, ¿cierto? No sé, un bachillerato, una universidad, un trabajo, etc. Entonces lo mismo pasa en la vida espiritual. Tenemos que tener ciertos conceptos básicos o fundamentos muy firmes para no ser vulnerables y poder ser utilizados por Dios. Amén. Entonces, vuelvo a leerles el versículo 12. Dice, capítulo 5, versículo 12. Porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. ¿De qué rudimentos se está refiriendo? ¿Cuáles son esas bases que todo creyente debe tener de manera firme o clara? Miren el capítulo 6, el versículo 1. Dice, por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección. No echando otra vez el fundamento de arrepentimiento de obras muertas, es el primero. De la fe en Dios, de la doctrina de bautismos, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Entonces, esos temas, mis amados hermanos, son los rudimentos básicos que debe tener como mínimo, ¿sí?, un niño en Cristo. Nosotros hemos estado estudiando y vamos en el arrepentimiento, pero ahí vamos creciendo y el objetivo es que cada uno de estos temas los vayamos dejando muy claros para tenerlos en firme. Amén. Entonces el niño en Cristo, la primera característica, ¿sí?, de la cual lo identifica es que es inexperto en la palabra de justicia, ¿sí? Por lo tanto, si este niño quiere crecer y quiere dejar de ser niño y pasar a ser joven, tiene que alimentarse. ¿Cómo se alimenta? De la leche espiritual, ¿sí? No de alimento sólido, porque a un niño no se le puede dar alimento sólido. Pero ¿qué es la leche espiritual? Es aquellos rudimentos, aquellas bases. Y esas bases se deben aprender de manera sana, ¿sí? ¿Por qué? Miren ahí adelantico, voy a invitarlos a Primera de Pedro, capítulo 2, 1 y 2. Primera de Pedro, capítulo 2, 1 y 2. Dice la palabra de Dios, desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada. Vuelvo a leerles el 2. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual. ¿Cómo? No adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Entonces, ¿qué quiere Dios? Que podamos crecer en esta palabra limpia, con limpia conciencia. ¿Sí? El hombre de Dios no puede falsificar la palabra ni aplicarla con astucia. No, el hombre de Dios tiene que con un corazón limpio, sí, corregir su vida conforme a la palabra según como está escrita. Amén. Si Dios dice que no mentiras, yo no puedo decir que una mentira piadosa es válida. No, porque mentira es mentira. Amén. Entonces por eso yo tengo que saber que tengo que amar la palabra no adulterada, ¿sí? Por eso, ¿qué dice la Biblia? Miren, voy a invitarlos a 2 Corintios 4:2. 2 Corintios 4:2. Amén. Por eso aquí dice la palabra de Dios. Antes bien, renunciando a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia, ojo a lo que dice,
ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Entonces, ¿qué quiere Dios? Que con limpio corazón podamos corregir nuestra vida a la luz de la palabra. Amén. Sin astucia, sin doble conciencia. Amén. Sí, por eso, mis amados hermanos, ¿qué quiere Dios? Que este niño se alimente con una leche espiritual no adulterada. ¿Qué pasa si a un niño se le da una leche adulterada? Lo más seguro es que se enferma o se muere. Lo mismo pasa en el espíritu. Entonces, ¿qué significa esa leche? Esos fundamentos o esas bases bíblicas que el niño debe entender y tener muy muy claro para poder seguir adelante a la perfección. ¿Qué es adelante a la perfección? Que pueda seguir subiendo de niveles. Amén. No vamos a ver lo que significa un joven y un anciano por el tiempo, pero el objetivo es que por lo menos comprendamos qué significa ser un niño en Cristo. Amén. Entonces, cuando el hombre sale de la ciudad de la destrucción, pasa por un genuino arrepentimiento y nace de nuevo, es decir, recibe esta semilla, ¿sí?, en su corazón, este niño es inexperto en la palabra porque no sabe cómo usarla, muchas veces no sabe cómo leerla o cómo aplicarla, ¿sí? Y eso lo hace niño. Entonces, ¿qué debe hacer el niño? Alimentarse de la leche espiritual no adulterada para que por ella crezca. Por ella debe crecer para salvación. Amén. Y crece con respecto a la estatura de Cristo. Amén. Entonces, la primera característica que identifica a un niño espiritual es que es inexperto en la palabra de justicia. La segunda característica que identifica a un niño en Cristo, ¿sí?, es que es carnal. Un niño en Cristo es carnal. Amén. ¿Por qué es carnal? Porque cuando Dios envía a su corazón esta semilla, ¿sí?, por medio del Espíritu Santo, este corazón no está solo. Este corazón aún tiene pasiones y deseos que están en contra de la voluntad de Dios, que nosotros lo conocemos como concupiscencias. Amén. Entonces, ¿qué pasa, mis amados hermanos? Cuando llega el Espíritu de Dios al corazón, aquí es donde realmente comienza una de las guerras más importantes de todo creyente. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios, ¿sí?, el Espíritu de Dios nos impulsa al bien, ¿sí?, y a la verdad. Pero hay otra naturaleza en nuestro corazón, llamada como naturaleza carnal. Amén. Y esta naturaleza carnal, ponerlo por aquí. Y esta naturaleza carnal, ya sabemos que son las pasiones y deseos que están en contra de Dios. Que es lo que nosotros conocemos como concupiscencias. Voy a borrar aquí un momentico. Lo que nosotros conocemos como concupiscencias. Esto lo vimos en el video número 1. Amén. ¿Qué son las concupiscencias? Aquellas pasiones y deseos que esclavizan nuestra carne al pecado. Amén. Y la paga del pecado es muerte. Por lo tanto, la única manera para vencer esta naturaleza carnal es bajo otra naturaleza más fuerte que pueda doblegar esta naturaleza y vencerla. Porque cada una de estas pasiones y cada uno de estos deseos tiene nombre. Pongámosle un nombre específico. Llamémosle a este pereza, a este frivolidad, a este fornicación, a este malos pensamientos, a este cobardía, etc. Amén. Entonces, mis amados hermanos, por lo tanto, cuando el Espíritu de Dios entra al corazón del creyente, ¿sí?, este corazón no está vacío. ¿Sí? Aquí es donde comienza una guerra muy importante, porque uno de estos dos, ¿sí?, debe vencer. La carne para muerte o el espíritu para vida. Amén. Por eso voy a invitarlos, mis amados hermanos, a que abramos nuestra Biblia, ¿sí?, en Gálatas capítulo 5, versículo 16. Después de los Corintios.
En Gálatas capítulo 5, el versículo 16, nos muestra claramente, ¿sí?, la guerra que hay entre la carne y el espíritu. Aquí muestra, dice, digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Entonces el deseo del espíritu es uno y el deseo de la carne es otro. Por ejemplo, el espíritu te dice, antes de acostarte ponte a orar. Y la carne te dice, uy no, usted ha trabajado muy duro, acuéstese a dormir mejor. ¿Sí? Entonces siempre va a haber un choque. ¿Por qué? Porque el espíritu nos lleva, ¿sí?, a la voluntad de Dios y la carne a la voluntad de las tinieblas. Amén. Por eso, mis amados hermanos, cuando hablamos de la naturaleza carnal, hablamos de ciertas pasiones y deseos que nos llevan a ciertas obras. ¿Qué obras? Miren el versículo 19. Dice, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatrías, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Entonces, la única manera, mis amados hermanos, para poder vencer esta naturaleza carnal es bajo un espíritu más poderoso, ¿sí?, que en este caso es el Espíritu de Dios, el Espíritu de Cristo en nosotros, ¿sí? Miren, hermanos, Romanos capítulo 8, versículo 13. Romanos capítulo 8, el versículo 13. Por eso aquí dice la Biblia, porque si vivís conforme a la carne, ¿sí?, porque si vivimos conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu, más si por el Espíritu hacemos morir las obras de la carne, ¿qué dice? Viviréis. Entonces es por el Espíritu que podemos hacer morir las obras de la carne. Por lo tanto, cuando hablamos de un niño espiritual, entonces hablamos de alguien que hasta ahora está peleando contra sus pasiones carnales, porque hasta ahora recibió el Espíritu. Ya en este momento comienza la guerra. Cuando el hombre comienza aquí en este camino de salvación, es cuando realmente comienza la pelea entre su carne y el Espíritu de Dios. Amén. Miremos un ejemplo, mis amados hermanos. Voy a invitarlos a 1 Corintios capítulo 3. 1 Corintios capítulo 3, versículo 1. Amén. Y voy a leerles del 1 al 3. Amén. 1 Corintios 3, 1 al 3. Dice, de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche, ya sabemos que es leche, y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía. Pues aún no sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas, disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Entonces el niño en Cristo no se diferencia mucho del que es esclavo de la carne. ¿Por qué? Porque hasta ahora está entrando en la pelea, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Este niño en Cristo, ¿qué necesita? Necesita estar bajo tutores y curadores para que le enseñen a cómo fortalecer el espíritu y cómo usar el espíritu para vencer la carne. Amén. Miremoslo, mis amados hermanos. Voy a invitarlos a Gálatas 4, 1 y 2. Gálatas 4, 1 y 2. Dice la palabra de Dios. Amén. Dice la palabra de Dios, dice, pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, del esclavo del pecado, aunque es señor de todo. Entonces, este hombre, aunque nada difiere del hombre carnal todavía, ya es hijo de Dios. ¿Por qué es hijo de Dios? Porque como vimos, ya recibió la esencia misma, la simiente del Padre ya está en su corazón. Amén. Por lo tanto dice, pero versículo 2, sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Entonces, ¿por qué debe estar bajo tutores y curadores? Porque resulta que el tutor y el curador
debe enseñarle a este niño espiritual a cómo fortalecer su espíritu, porque un niño es vulnerable, ¿sí? Y mientras un niño sea vulnerable, no puede enfrentar una guerra. Para que el niño pueda afrontar claramente una pasión o un deseo carnal, él debe saber fortalecerse en el espíritu y saber cómo usar el espíritu para vencer esta carne. Amén. Porque las armas de nuestra milicia ya no son carnales. Yo no puedo quitar un vicio de droga, o no puedo, no puedo quitar una tendencia o un odio o una rencilla, lo que sea. No lo puedo quitar ya con la escoba, ¿sí? No, tengo que enfrentarlo en el espíritu. Por eso, miren, Primera de Corintios capítulo 10, mis amados hermanos. Por eso la Biblia dice que ahora nuestras armas son espirituales. Perdón, hermanos, 2 Corintios capítulo 10, versículo 3 y 4. 2 Corintios capítulo 10, versículo 3 y 4. Por eso dice la Biblia, miren qué dice la palabra de Dios. 2 Corintios capítulo 10, versículo 3 y 4. Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas. Por lo tanto, si este niño espiritual quiere vencer sus pasiones carnales, ¿sí? Tiene que fortalecer el espíritu. Primero, alimentándolo. ¿Cómo lo alimenta? Con la leche espiritual no adulterada, ¿sí? Y segundo, fortaleciéndose en el poder de Dios. Porque miren, hermanos, miren Efesios 3:16. Miren Efesios 3:16. Dice la palabra de Dios. Para que os dé conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder. ¿En dónde? En el hombre interior por su espíritu. ¿Cuál es el hombre interior? Aquel que nació de nuevo. Amén. Entonces, mis amados hermanos, por esto, mis amados hermanos, una de las primeras cosas que Dios desarrolla, ¿sí?, en un niño espiritual, cuando el niño aprende a desarrollar y a fortalecer su espíritu, aprende a desarrollar todas las herramientas espirituales para vencer estas pasiones carnales. Amén. Entonces, una de las primeras cosas que el niño desarrolla es la fe. Por esto, una de las... Voy a borrar aquí un momentico. A bajarlo un poquito. Por esto, cuando nosotros aprendemos a desarrollar, ¿sí?, este espíritu, ¿sí?, esta semilla que es la simiente de Dios, también se conoce como la semilla de la fe. O también lo podemos encontrar en la Biblia como el grano de mostaza. Amén. Entonces, mis amados hermanos, pero ya ese sería tema del siguiente video. Entonces, mis amados hermanos, el objetivo es poder entender, mis amados hermanos, cómo identificar un niño espiritual o si somos niños espirituales. Entonces, un niño espiritual, ¿sí?, es aquel que es inexperto en la palabra de justicia y debe alimentarse de la leche. ¿Qué es la leche? Aquellos rudimentos básicos que nos enseñó el apóstol en Hebreos capítulo 6, versículo 1. Amén. Aquellos rudimentos básicos, esa leche espiritual no adulterada, donde está el arrepentimiento de obras muertas, la fe en Dios, la doctrina de bautismos, ¿sí?, la doctrina de imposición de manos, etc. Amén. Esos rudimentos van a hacer que este niño no sea tan vulnerable. Amén. Porque son el cimiento, son el fundamento que lo va a mantener firme. Amén. Porque un niño que no tenga esos cimientos es fácilmente engañado por Satanás. Por eso en Efesios, voy a invitarlos ya para terminar a Efesios capítulo 4. ¿Sí? Volviendo a leer nuestro objetivo, versículo 12. Amén. Dice, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio,
para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, porque ese es el objetivo, que el hombre siga creciendo en perfección hasta llegar a ese nivel, ¿sí?, que tiene Cristo. Ojo al versículo 14, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. O sea, que esos hombres que adulteran la verdad pueden engañar fácilmente ¿a quién? A un niño que no tiene las bases o que no tiene esos fundamentos firmes. Por eso dice el 15, sino que siguiendo la verdad, que es la palabra, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo aquel que es la cabeza, esto es, Cristo. ¿Por qué la cabeza? Porque es la cabeza del verdadero templo, como ya lo vimos, que es la iglesia. Amén. Entonces, mis amados hermanos, vamos a orar para que Dios nos bendiga y Dios nos ayude. Amén. Para que podamos tener estos rudimentos o estos principios bíblicos muy firmes. Amén. Y que nuestro hombre espiritual pueda tener esa estatura, pueda crecer día a día, centímetro a centímetro en esa estatura delante de Dios, para que podamos pasar de niños a jóvenes y de jóvenes a ancianos. Amén. En Cristo. Y de ancianos podamos seguir creciendo hasta llegar a la perfección, a ese varón perfecto. Amén. Vamos a orar, mis amados hermanos. Señor, gracias por esta noche. Gracias por el privilegio que nos das de poder conocer y entender tu palabra. Ayúdanos, Señor, para que podamos entender y como dice la palabra, Señor, fortalecernos en el hombre interior por tu Espíritu, con poder, Señor, para que podamos vencer todas estas pasiones y deseos carnales que se levantan y que nos roban, Señor, y que nos quieren atacar, Padre Santo. Ayúdanos, Señor, para que podamos, Señor, seguir creciendo en esta madurez, en esta estatura delante de ti, Señor. Señor, perfecciona nuestros corazones y ayúdanos para saber cómo perfeccionarnos en el Espíritu y cómo usar, Señor, y cómo podemos usar las herramientas del Espíritu, Señor, para vencer. Ayúdanos, Padre mío. Te necesitamos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Mis amados hermanos, recuerden que si tienen preguntas, dudas o inquietudes, lo pueden dejar en la caja de comentarios y yo con mucho gusto estaré respondiendo a cada uno. Dios les bendiga, mis amados hermanos.